Vamos al libro de Tito, el libro de Tito. El libro de Tito, capítulo 2. Quizás antes de entrar en lo que vamos a ver esta noche, quiero recordaros lo que hemos visto hasta ahora. El libro de Tito es un libro escrito por Pablo a su hijo en la fe, Tito. Entonces, él escribió este libro para mandarle a una isla, la isla Creta, porque era un lugar, no puedo usar otra palabra, pero era un lugar terrible, una sociedad podrida completamente. De hecho, era como el mundo en el cual vivimos ahora, realmente. Era un tiempo eran tiempos muy difíciles en este lugar. De hecho, si tú te acuerdas cuando estudiamos Tito 1, lo describió como animales o bestias y un ambiente terrible. Entonces dice Pablo, la clave para cambiar una sociedad tan mala es que, número uno, tú tienes que ir allá y establecer personas maduras, ancianos. Y después dice también obispos o pastores. Y después dice otra cosa interesante, para cambiar la sociedad es por el lado positivo, estableciendo personas maduras en su fe, pero también tapando las bocas de quienes, los falsos maestros. Entonces en capítulo 1 aprendimos, cuando estudiamos capítulo 1, que Dios quiere usarnos para cambiar la sociedad. Y para lograrlo es importante que crezcamos. Vamos a cambiar nuestro entorno, nuestro mundo, puede ser solamente tu lugar de trabajo, en la medida que vayamos creciendo nuestra relación con Dios. Pero también una cosa que tenemos que hacer es tapar la boca de la falsa enseñanza. Y hacemos esto enseñando la palabra de Dios, compartiendo la palabra con otras personas. Y vimos en capítulo 2 las expectativas de Dios para cada persona. ¿Te acuerdas de esto? Julio lo predicó, la serie sobre la mejor versión de ti mismo, ¿verdad? Donde habló de ancianos, ancianas, jóvenes y también los trabajadores. Entonces ahora vamos a entrar a la última parte del libro de Tito y vamos a ver algo curioso. Vamos a ver esta frase que va a estar ocurriendo vez tras vez de buenas obras y buenas obras. Ahora, primeramente quiero comenzar recordándote de lo que dijimos. Estoy tratando de avanzar aquí. Aquí está. Ok. Lo que dijimos en el primer mensaje. De eso se trata el libro de Tito. La transformación personal que se realiza en aquellos que, conociendo a Jesús como Salvador, lleva su fe a concretarse en un estilo de vida que cambia el mundo que les rodea. Ese es el propósito del libro. Comienza con lo que tú puedes hacer individualmente, creciendo en tu fe, madurando en tu fe y deteniendo la falsa enseñanza. Después habla de nuestro carácter personal. Termina el libro hablando del fruto de esto. Si hay un cambio en mi vida, yo voy a hacer buenas obras, en otras palabras. Veamos lo que dice el pasaje que vamos a ver esta noche. En Tito capítulo 2, versículo 11. Tito 2, versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y oye lo que dice aquí, y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Entonces dice Pablo, queremos cambiar la sociedad, tenemos que madurar y la gente tiene que ver nuestras buenas obras. Por eso vamos a titular la última parte de esta serie, listos para hacer el bien. Vamos a ver la clave para lograr una vida que agrade a Dios, donde hacemos el bien para con otras personas. Ahora, yo reconozco que cuando se trata de buenas obras hay mucha confusión. De hecho, si alguien me preguntara cuál es el tema más controversial en el mundo religioso, yo diría buenas obras. Yo creo que es bien fácil explicar la diferencia entre lo que enseña la Biblia y todas las otras religiones. Buenas obras. Todas las religiones tienen esto en común. Tú puedes estudiar hinduismo, budismo, islam, todas las religiones principales y vas a encontrar algo en común. Ellos creen que para llegar a Dios, para agradar a Dios,
yo tengo que hacer buenas obras. Y al complacer a Dios, me va a dejar entrar en el cielo. Eso es lo que enseñan todas las religiones que tienen en común. Ahora, hay diferencias en cada religión cómo se manifiestan las buenas obras. Pero ellos creen que las buenas obras son el camino a Dios. La Biblia enseña que el camino a Dios es la fe. De hecho, yo voy a decir lo que dice la Biblia sobre las obras que nosotros podemos hacer. Porque yo escucho muchas veces cuando comparto el Evangelio, una persona decirme, pero si yo soy una buena persona y si no hago mucho daño a mi prójimo, yo creo que voy a estar bien. Y yo siempre pienso, ¿por qué no podemos hacer buenas obras? Porque no somos buenos. Y yo todavía estoy buscando a esa persona sobre la faz de la tierra que es tan bueno que hace buenas obras. No lo he encontrado todavía, porque no existe. Solo Jesucristo vivió una vida perfecta y puede hacer buenas obras. Y cuando tú crees que vas a llegar al cielo o vas a complacer a Dios con tus buenas obras, estás muy equivocado, porque es lo que piensa Dios de tus buenas obras. Dice en Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias o buenas obras como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Qué frustrante creer que por hacer buenas obras vas a complacer a Dios, porque nunca lo vas a lograr. Qué terrible esto. La clave es que experimentes un cambio de dentro. Otra diferencia entre lo que enseñan las religiones y la Biblia. Las religiones enseñan que tú puedes cambiar una persona de afuera para adentro. La Biblia enseña que es de adentro para afuera. Dice en Mateo 7, hablando sobre el fruto o las obras que nosotros hacemos, dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Para que yo hagas buenas obras, hay un requisito, que yo sea bueno. Ahora, la religión enseña, ¿sabe cómo es? El otro día, alguien aquí en la iglesia me dijo que aborrece a los aguacates. Dice que no van a estar en el cielo, que los aborrece completamente, los aguacates. Entonces, a mí me gustan los aguacates, pero una persona que aborrece los aguacates, si cree como la religión, piensa así: tengo este palo de aguacates y aborrezco los aguacates. Entonces, lo que yo voy a hacer es, yo voy a convertir mi palo de aguacates en un palo de mangos. Entonces, corta todos los aguacates, va al súper o va al mercado y compra mangos. Y toma los mangos y los pega a su árbol. De repente tenéis un palo de aguacates con un montón de mangos. Y si es una persona religiosa, cree que estos mangos van a convertir el palo en un palo de mangos. Y tú dices, eso es ridículo, pero lo que enseña la religión. La religión enseña que tú, siendo una persona mala, puedes hacer buenas obras para convertirte en una persona buena. La Biblia dice que no, tienes que convertirte en una persona adentro bueno. ¿Y cómo se logra esto? Por medio de la gracia. Es la única fuente que puede cambiarnos de personas malas a una persona buena. Y después hacemos buenas obras. Si yo quiero que mi palo dé mangos, yo tengo que cortar el palo de aguacates y poner un palo de mangos. Es igual en nuestra vida. Si queremos dar buenas obras, no podemos decir, Señor, yo me voy a esforzar, voy a hacer buenas obras y me voy a convertir en una buena persona. Eso no funciona. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Ahora, ¿cómo se logra esto? Por medio de la gracia. Este pasaje aquí probablemente es el mejor pasaje en toda la Biblia que explica qué es la gracia. Cuando yo estaba en bachillerato en la universidad, mi familia vivía en un pueblo que es un suburbio de Sacramento, en California, que se llama en inglés Fair Oaks, que en castellano sería robles hermosos. Robles hermosos. Y había robles por todos lados. De hecho, teníamos un roble gigantesco en frente de la casa. Y es interesante, los robles. Hay un tipo de roble que es verde todo el año. Todo el año. Si tú lo ves en verano, invierno, otoño, verde todo el tiempo. De hecho, los llaman en los Estados Unidos, los llaman robles vivos. Porque todo el año tiene hojas verdes. Pero los otros robles, por supuesto, pasan por este proceso que en el invierno pierden sus ovejas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los dos
los dos robles. Los robles vivos, es interesante cómo ellos cambian sus hojas. Para que siempre tenga hojas verdes, lo que hace, cuando las hojas están muriendo, las hojas nuevas brotan primero y empujan las hojas muertas ahí al suelo. Por eso siempre están verdes. Es igual con nosotros. Yo quiero hacer cosas buenas, necesito una fuerza interna que sale de adentro para afuera. Y esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es la clave de la vida cristiana. Es algo dentro de nosotros que puede transformarnos en personas buenas. Y de esto vamos a hablar esta noche. Vamos a hablar sobre este tema. La gracia, la fuente de poder para hacer el bien. Pero vamos a orar primero. Padre, gracias por este tiempo especial que nos das cada semana para reunirnos en tu nombre, para platicar entre nosotros, para cantarte, para adorarte, Señor, alabarte. Y te damos gracias porque tú llegas en una forma sobrenatural, porque donde 2 o 3 están congregados en tu nombre, tú estarás también. Y yo te doy gracias porque estás aquí en este momento y quieres tener un encuentro nuevo con cada persona. Y yo te pido, Señor, que al estar viendo Tito 2, 11, 15, que tu Espíritu hable en nuestro corazón. Y si hay algo en nuestra vida que necesitamos cambiar para hacer buenas obras, para llevar fruto, para agradarte con nuestras vidas, yo te pido que lo reveles esta noche. Y yo te pido, Señor, si hay una persona aquí esta noche que no te conoce, que quizás es una persona dependiendo de sus buenas obras, que puedes poner a esta persona bajo convicción para que te pueda recibir y experimentar tu gracia dentro de su vida. Señor, háblanos esta noche por medio de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Ahora, yo creo que la gracia, quizás para muchos creyentes también, es uno de los principios más malentendidos. Por ejemplo, tú tienes un grupo de cristianos que creen que en todo su corazón soy salvo por medio de la gracia, pero perder mi salvación. Ellos creen, salvo por la gracia, me mantengo salvo por las buenas obras. Ese es un desastre, porque yo me salvo por la gracia y crezco por la gracia. Y cuando no entiendes esto, te estancas en tu crecimiento espiritual. Yo creo que para entender la gracia, vamos a verlo como dice el pasaje. En primer lugar, Pablo explica el propósito de la gracia de Dios. Miremos lo que dice otra vez en versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se manifestaron para salvación de todos los hombres. Ahora, antes de explicar el primer propósito de la gracia de Dios, notemos la palabra ¿por qué? ¿Por qué? Cuando nosotros predicamos cada semana tratamos de hacer una forma expositiva, versículo por versículo. Pero a veces cortamos donde es importante recordar lo que venía antes. Entonces, cuando alguien dice ¿por qué? Es importante ver lo que venía antes. Estamos de acuerdo con esto, para ver el contexto. Entonces, Pablo está hablando sobre la gracia de Dios por lo que dice en versículos 9 y 10, lo que vimos hace 2 semanas. Dice en versículos 9 y 10, exhorta, hablando a Tito, a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Está diciendo, es importante nuestro testimonio, porque es un adorno para lo que estamos enseñando. Algo que aprendimos en el primer capítulo es que el falso maestro no es tanto un falso maestro por lo que enseña, sino por su conducta. Y el pasaje básicamente dice, si una persona predica la verdad, pero tiene muchas mujeres o es un ladrón, es un falso maestro por su estilo de vida. Entonces viene y explica cómo se manifiesta una persona con una buena enseñanza y una buena vida. Y dice, de esta forma adornamos a nuestra enseñanza. Una cosa chocante en nuestro medio, yo puedo hablar por acá, por San Salvador, algo chocante en nuestro medio es cuando una persona ve a alguien que dice, que tiene la doctrina de ser que es un creyente, pero vive como una persona que no es creyente. Cuando nosotros vivimos lo que dice la palabra, adornamos la doctrina. Entonces dice, la clave para esto es la gracia de Dios. La única forma que puedo adornar lo que creo
es por medio de la gracia de Dios. Y él dice, número uno, que la gracia de Dios es para la salvación, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de los hombres. A mí me llama la atención una cosa más sobre esto de la gracia de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado. ¿De quién está hablando? ¿Quién se manifestó? Jesucristo. En otras palabras, la gracia de Dios se encuentra en una persona. ¿Qué es la fuente de la gracia de Dios? Jesucristo, en otras palabras. Y es el poder que tú necesitas. Jesucristo es la gracia. Es un pasaje que siempre compartimos en el evangelismo. Porque la paga de pecado es muerte, más la dádiva. Y una dádiva es, ¿qué es? Es un regalo, ¿verdad? Es un regalo. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesucristo es la gracia de Dios. Ahora, ¿qué significa gracia? Muchas personas cuando hablan sobre la gracia dicen, la gracia significa favor no merecido. No estoy completamente de acuerdo. Digamos que al terminar este culto, tú sales a la calle y ves una persona con necesidad y saques $1 y le regalas el $1. Ese es un favor no merecido. ¿Estamos de acuerdo? Él o ella no hizo nada para merecer el $1 y tú lo hiciste. Pero digamos que sales del culto, caminas a tu carro y encuentras una persona entrando en el carro para robar tu radio. Entonces agarras la persona, entonces él deja la radio y le das $1. Esa es la gracia. Esa es la gracia. La gracia es el opuesto a lo que te mereces. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. No es que éramos buenas personas que nos vio con necesidad y yo te voy a ayudar. Éramos personas malas. Y dijo, yo te voy a salvar de todas maneras. A mí me impacta, Dios conociéndome, estaba dispuesto a manifestarse, a venir la primera vez para salvarme. Esa es la gracia de Dios, que nos salvó de nuestros pecados. Y note que la gracia es para todos. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La salvación es para todos. Eso es lo que me impacta, es lo que me anima a compartir el evangelio. Que Cristo murió en la cruz por todos los malos, sin excepción. Todos necesitan escuchar el evangelio. Dios quiere que todos sean salvos. Dice en 1 Timoteo 2:3, porque ese es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el propósito de la gracia de Dios? Salvar a todos. Pero no todos quieren, ese es el problema. Pero ese es el propósito de la gracia de Dios. A mí me gusta lo que dijo el Dr. Gerstner. Él dijo, Cristo ha hecho todo lo necesario para la salvación del pecador. Ahora nada se interpone entre él y Dios, menos sus buenas obras. Nada puede alejarlo de Cristo excepto la ilusión de que tiene buenas obras propias que pueden satisfacer a Dios. Cada persona que va al infierno va a ir porque creía que era bueno y no necesitaba la gracia de Dios. El requisito para que el poder de Dios se manifieste en tu vida es entender que no merecemos la salvación. Pero la gracia no solamente para salvarnos. Mira lo que dice el versículo 12. Ahora, número 1, que es raro, la gracia se manifestó. Pero número 2, la gracia nos enseña. Porque dice el versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es interesante esto, enseñándonos. ¿Cómo es que la gracia puede enseñarnos? Y otra cosa curiosa, la palabra por enseñar es una palabra que hemos discutido mucho en los últimos meses. Es la palabra pedaia, de donde viene nuestra palabra pedagogía. Es la palabra usada para instruir a un niño. El propósito es madurarnos, ¿verdad? Entonces dice Dios, si tú quieres madurar, la clave es la gracia de Dios que te enseña. De hecho, esta misma palabra en Hebreos 12, donde habla sobre disciplina, es la misma palabra. Entonces, ¿qué está dentro de nosotros que nos enseña y que nos corrige? ¿Qué tenemos en cada uno de nosotros que nos enseña y nos corrige? El Espíritu Santo. ¿Qué es la gracia de Dios entonces?
La gracia de Dios es que vino Jesús para salvarnos, pero también es la cosa más maravillosa, que vive en nosotros ahora para enseñarnos y cambiarnos. El problema con casi todos los creyentes en el mundo es que creen que la gracia es, yo me salvé y hasta ahí. No, 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 no. Esas son las buenas noticias de esta noche. La gracia existe ya para cambiarte en este momento. ¿Ves el problema con la persona que cree que para mantenerse salvo tiene que hacer buenas obras? ¿Qué no puede hacer? Crecer. No puede madurar. Porque no entiende que nuestro crecimiento es por la gracia de Dios. La gracia de Dios no solo es la persona de Cristo que vino la primera vez, sino también la persona de Cristo que vive en nosotros, el Espíritu Santo. Nuestro Dios es tan tremendo, tan lleno de gracia, que no solamente vino para salvarnos, sino también para acompañarnos después aquí en la tierra, para que pudiéramos cambiar. Entonces, la clave de la vida cristiana, la gracia de Dios. Y viene Pablo y dice, Señor, quita este aguijón en mi carne. Y dice, no, 3 veces. ¿Y qué dijo? Mi gracia basta. Es lo único que necesitas, la gracia de Dios. Algo definió que la gracia de Dios es lo que está dentro de nosotros, que nos da ganas y nos da el poder. Es lo que dice aquí en Filipenses 2:13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es lo tremendo, en vosotros. Hay alguien que vive en nosotros por la pura gracia de Dios, el Todopoderoso, para que tengamos ganas de hacer buenas obras y para que hagamos las buenas obras. Ahora, ¿cómo nos enseña? Él nos enseña de 2 formas. Él nos enseña la forma negativa, lo que tenemos que quitar, y la forma positiva, lo que tenemos que poner. Tenemos que renunciar a algunas cosas y tenemos que poner otras cosas. Pero esto tiene sentido. Eso tiene sentido. Porque la voluntad de Dios, dice en la Biblia, es vuestra santificación. Y la palabra santificación es la palabra teológica grande, muy importante. Santificar significa apartar. Apartar de y apartar a. Tú y yo que hemos recibido a Cristo somos santos, no porque somos de un grupo selecto, sino porque hemos sido apartados del mundo y apartados a Dios. Esa es la definición de santo o santificar. Está en Levítico 20:26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado a los pueblos para que seáis míos. Entonces viene Dios y dice, yo dejé el Espíritu Santo en ustedes para santificarles, para cambiarles de ser como el mundo y ser como Dios. Y para lograrlo, algunas cosas que tienes que renunciar, algunas cosas que tienes que asimilar. Y así funciona la educación. Está ahí enseñándonos. Si tú hablas con profesores universitarios, te van a decir esto. Dice, una primera cosa que tenemos que hacer es enseñar a los jóvenes lo que tienen que desaprender. Es una de las cosas que dice. Parte le enseñas lo que tienen que desaprender. Entonces hace la misma cosa aquí Pablo. Dice, primeramente, para que tú puedas ser instruido por Dios, tienes que desaprender algunas cosas, quitar algunas cosas. Carlos Spurgeon lo dijo de esta forma, dijo, la parte más difícil de la educación no es meter las cosas correctas en el joven, sino sacar las cosas malas. Y viene Pablo y dice, tú quieres ver que la gente madure, hay cosas que tienen que sacar. Tienen que renunciar. Y básicamente hay 2 tipos de cosas. Uno es la impiedad y otros son los deseos mundanos. Ahora, ¿qué es la impiedad? Yo creo que todos sabemos qué es la maldad, ¿verdad? Pero es una palabra curiosa en griego. Es una palabra que viene de 2 palabras. A es la primera parte de la palabra, que significa no. Y después viene la palabra sebomai, que significa adoración. Impiedad significa literalmente no adorar, no respetar, no reverenciar a Dios. La piedad es cualquier cosa que una persona hace no tomando en cuenta a Dios. Obviamente es la maldad. Por eso es impactante cuando un creyente vive como un impío. Vive como una persona que no cree que Dios existe. Eso es lo que impacta a todo el mundo. La impiedad son las cosas terribles que nosotros hacemos. Dice, porque la ira de Dios
se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cristo me salvó por su gracia, pero después dejó su espíritu por su gracia, para primeramente quitar estas cosas. Tengo que renunciar a la impiedad para que Él haga la obra de quitar la impiedad. Pero no solamente la impiedad, los deseos mundanos. ¿Por qué es importante renunciar tanto la mala conducta como los malos deseos? Porque si no renuncia a los malos deseos, eventualmente ¿en qué se convierten? En mala conducta. ¿Qué dice Jesús? Si un hombre codicia a una mujer, ¿qué pasó ya en su corazón? Adulteró. Dice la Biblia, si aborreces a tu hermano, eres asesino. Entonces todo comienza con los deseos. Entonces si yo quiero manifestar la gracia en mi vida, yo tengo que quitar dos cosas: mala conducta, pero malos deseos. Ahora, ¿cuáles son los deseos mundanos? Deseos del mundo, el deseo de la carne, los deseos de la vanagloria de la vida. Esa es una forma fácil de recordarlo. Los deseos de la carne son los deseos de hacer algo aparte de la voluntad de Dios. Los deseos de los ojos son los deseos de tener algo aparte de la voluntad de Dios. Y la vanagloria de la vida es el deseo de ser algo aparte de la voluntad de Dios. La clave es la palabra deseo. Si yo deseo tener o hacer o ser algo diferente a Dios, eventualmente voy a hacer cosas impías. Entonces, por la pura gracia de Dios, yo tengo el maestro que me guía a toda la verdad, que es el Espíritu Santo. Y es interesante porque quitamos estas dos cosas, pero nota lo que ponemos. Dice la última parte: vivamos en este siglo sobria. Bueno, ¿qué es la sobriedad? Hemos hablado mucho sobre esto en el libro de Tito. Yo no quiero hablar más sobre esto, pero la sobriedad significa que tienes en control tus emociones y tus deseos. Deseos mundanos, ¿cuál es el opuesto? Ser sobrio, tener control sobre esto. Dice también piadosamente. Obviamente la piedad es el opuesto de ¿qué? La impiedad. Y justa. Porque si yo controlo mis deseos mundanos, si yo vivo una forma piadosa, que es buena oración, ¿qué voy a hacer? Justo. ¿Y cuáles van a ser mis obras? Buenas obras. Esa es la fórmula correcta para lograrlo. Una vez una familia en la antigüedad hizo uno de estos viajes de Europa, creo que fue de Inglaterra, hacia los Estados Unidos, hace muchos años, cuando cruzaban en barcos, y era una familia tan pobre, que ellos tuvieron que ahorrar muchos años para pagar solo el boleto de toda la familia. Y dicen que los papás, entonces, que eran, yo creo que como nosotros, estaba diciendo anoche que cuando Pam y yo llevábamos a nuestros 4 hijos a los Estados Unidos, siempre íbamos por tierra, pasamos por México. Y a propósito, oren por nosotros porque salimos el domingo en la noche para ir a la Ciudad de México y venimos el jueves para hacer investigación, para espiar la tierra, ¿verdad? Para prepararnos para abrir la obra. Pero yo me acuerdo una vez que yo manejé los Estados Unidos y yo cometí un error grave. Yo pasé por la Ciudad de México manejando. Y no hay nada peor que tener placas salvadoreñas de ser un gringo en la Ciudad de México. Aprendí una nueva palabra allá. Mordida. Yo aprendí la palabra que es dar una mordida, ¿verdad? Entonces, yo no di la mordida. Yo creo que me mordió a mí el policía. Otra historia, ¿verdad? Pero cuando hacíamos estos viajes por México, siempre no queríamos gastar más porque no teníamos mucho dinero. Por eso no compramos los boletos en el avión. Entonces mi esposa siempre llevaba mucho para hacer sándwiches. Todavía puedo verla sacando el pan de caja y haciendo el sándwich en el camino. Y era una forma de ahorrar. Esta familia fue igual. Ellos suben en este barco y dicen a los niños: solo tenemos suficiente dinero para comprar pan y queso. Y dice que cada desayuno, almuerzo y cena, pan y queso. Dice que uno de los niños, después de 3 días, dijo a su papá: ya no aguanto. Si yo prefería morir que comer otro sándwich de queso. Si yo tengo que comer sándwiches de queso, yo voy a morir antes de llegar a los Estados Unidos. Y el papá, misericordia, ¿verdad? Sacó 5 centavos
y le dijo que fuera a la cocina y que pidiera un sorbete. Se fue el niño. El niño estaba afuera durante horas. Y estaban preocupados, pero no iba a perderse en un barco, ¿verdad? Entonces dicen que regresó el niño con una gran sonrisa. Una sonrisa como el gato que se come el canario, ¿verdad? Una de estas sonrisas amplias como el Grinch, ¿verdad? Entonces venía el niño y el papá preocupado. Y dice, papá, ¿y qué pasó? Es que acabo de comer 3 sorbetes y una cena grande de bistec, de steak. ¿Y solo todo esto por 5 centavos? No, fue gratis. Es que papá, toda la comida es gratis. Está incluida en el boleto que usted compró. Yo pensé cuando escuché esto, ese es el creyente típico. Yo compré el boleto para el cielo, pero no entienden que tienes la gracia para realizarte, para vivir una vida que valga la pena aquí en la tierra. Muchas personas entienden la gracia. Soy salvo, gracias. Qué bueno, voy a aguantarme hacia el cielo. Cuando todos los días tienes una fuente increíble, que es la presencia de Dios en tu vida, para que fluya la gracia de Dios. ¿Qué necesitas para sobrevivir mañana? La gracia de Dios. Y todos los días. Y la clave es entender que está disponible y dentro de ti. Ahora, ¿cuáles son los productos de la gracia de Dios? O sea, porque uno puede decir, ¿cómo puedo estar seguro que la gracia de Dios está fluyendo por mí? ¿Cómo puedo estar seguro que realmente he recibido a Cristo? Entonces, aquí habla. En otras palabras, ¿cómo puedo estar seguro que este palo que yo sembré es palo de mangos y no aguacates? Examine el fruto. Entonces es lo que va a hacer aquí en la última parte. ¿Cuál es el producto o cuál es el fruto? Número 1, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es tremendo porque el primer producto es la esperanza. La esperanza. Yo tengo esperanza que va a salir este slide, ¿verdad? La esperanza. La esperanza, yo no sé cuántas veces he dicho esto, pero lo voy a decir una vez más. Puedes vivir 40 días sin comida, 4 días sin agua, pero no puedes vivir 4 segundos sin la esperanza. La única cosa que pierdes antes de morir es la esperanza. Y es una cosa importante, en otras palabras. La gracia de Dios produce la esperanza. Es interesante porque a mí me llama la atención que la gracia hace 2 cosas muy importantes. La gracia me da la fuerza y las ganas para vivir la vida cristiana, pero me da otra cosa esencial para vivir la vida: esperanza en el futuro. Dice en 2 Timoteo 2:1, hablando sobre la gracia: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Quieres poder? Gracias a Dios por medio de Jesucristo. Pero hay otra cosa que produce la presencia de Cristo en mi vida: la esperanza. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio de los gentiles, que es Cristo en vosotros, ¿qué? La esperanza de gloria. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Yo creo que la mejor analogía que yo puedo, en la cual puedo pensar, es cuando una mujer está embarazada. Y yo he compartido esto antes, pero cuando mi esposa estaba embarazada con nuestra hija mayor, era muy de moda donde yo vivía que los hombres, los esposos, entraron en donde iban a nacer el niño. Yo no quería verlo. De hecho, cuando algunas parejas querían enseñar las fotos una pareja de amigos de nosotros tenía un video de un niño naciendo. Hey, ¿no quieren ver el video? Yo pensé, yo no quiero ver esta parte de esa mujer, yo no quiero ver este video, ¿verdad? Como un niño. Pero era muy de moda decir, sí, yo estaba aquí. Yo soy chivado porque yo vi los 4 nacimientos de mis hijos. Sí, yo soy así. Ahí estaba yo. Entonces una persona tiene que aprender qué tiene que hacer estando allá. Entonces ellos nos enseñaban a los esposos: cuando tu esposa está entrando en dolores de parto es terrible. Dicen que es el peor dolor imaginable para una persona. Por eso las mujeres tienen un umbral del dolor más alto que nosotros. Si los hombres pudieran tener hijos, la raza humana no existiría en este momento. Yo quiero que entiendan esto, en otras palabras. Entonces, las mamás son cosas serias, ¿verdad? Porque
tienen que pasar por la prueba más grande sobre la tierra. La prueba física más fuerte que una persona puede experimentar es dar a luz a un niño. Entonces dice el médico, dice, esposos, ustedes van a ver un dolor terrible y van a querer hacer algo, pero lo que tienen que hacer es enfocar a sus esposas en el niño, Entonces tienes que ayudarles a respirar. Ahora, yo aprendí el significado de la palabra muela en este momento, porque yo era completamente muela en este momento, ¿verdad? Yo no sabía cómo hacer. De momentos, mi esposa me pidió que por favor que me alejara, ¿verdad? No así tan gentilmente, ¿verdad? Pero en ese momento estoy ahí viendo todo este dolor, diciendo, mira, pensá en el niño, porque no sabíamos si iba a ser varón o hembra. Pensá en el niño. Porque ellos entienden un principio importante. Cuando tú te enfocas en algo bueno que viene, puedes aguantar el dolor ahora. Y la mujer embarazada aguanta el dolor por 2 razones. Por lo que está adentro. ¿Están de acuerdo? Mamás, porque se mueve el niño. Eso te da esperanza. Y por lo que vienen. ¿Están de acuerdo? 2 cosas te ayudan. Número 1, esa es escritura. Pero número 2, se va a manifestar. Viene para manifestarse. Es igual con la vida cristiana. Es igualito. Lo que te hace aguantar cada día, cada momento, son 2 cosas. Que adentro de ti está el Espíritu Santo, su presencia. Pero número 2, se va a manifestar Jesucristo algún día. Y la persona, el creyente que no se enfoca en la venida de Jesús, no tiene esperanza. Y la pura gracia de Dios que nosotros podemos pasar por esto. ¿Te puedes imaginar una mujer con dolores de parto y viene su esposa y dice, amor, enfócate en el dolor, enfócate en la panza, enfócate en tus piernas, enfócate que todo está mojado, enfócate en la sangre? No, pero muchos creyentes son así. No te enfoques en Cristo que viene. Esa es la cosa más importante. Ya viene el Señor y nosotros solo nos enfocamos en los problemas. La cosa más práctica que tú puedes hacer esta noche es enfocarte en la segunda venida de Jesucristo, porque no solamente es una esperanza bienaventurada. Produce felicidad tremenda en nuestras vidas. ¿Cuál es el único libro en toda la Biblia, el único de 66, que promete una bienaventuranza si lo lees? El libro de Apocalipsis. Porque nosotros hemos sido alambrados, creados, que es importante tener la esperanza de algo bueno para lidiar con el problema. Si estás en una trabazón y estás desesperado y no sabes por qué no puedes avanzar a las 5 de la tarde, viernes, día de pago en Bolívar del Ejército, es terrible. Pero de repente ves un accidente adelante y ves que al otro lado los carros están moviéndose. ¿Qué pasa en tu corazón en este momento? Esperanza. O si estás haciendo cola en un banco y no hay ni un cajero. Había una cajera, pero se levantó para platicar con su jefe, que está pintando sus uñas. Y tú estás allí, estoy dando testimonio obviamente. Entonces tú estás viendo todo esto en el banco. De repente llegan 4 cajeros. ¿Qué pasa a la esperanza? Porque tú ves un buen fin. Tú puedes aguantar la espera porque sabes que viene algo bueno. ¿Qué pasa con el creyente que no piensa en la segunda venida? Qué horrible esta vida. Lo que produce la felicidad es eso. La gente enseña hoy en día, no, lo que produce la felicidad son 2 cosas: prosperidad y salud. Qué mentira más grande. Si fuera cierto, los países con la tasa de suicidio más alta serían los países pobres. Y es así. No, Europa y los Estados Unidos. La causa principal de la muerte no natural en los Estados Unidos, suicidio, donde tienen mucho dinero. Es una mentira del infierno. Segunda cosa, salud. Si fuera salud, los jóvenes nunca cometerían suicidio. Si lo que produce la felicidad es salud, los jóvenes nunca lo harían. ¿Pero lo hacen? Sí. Porque salud y prosperidad no producen la felicidad. Lo que produce la felicidad es una persona. Es la persona de Jesucristo. Y lo que produce la esperanza es que vive en mí, pero viene también. Y esa es la mejor noticia de esta noche. Es la esperanza que viene algo mejor.
Pero otra cosa impactante aquí, no solamente la esperanza bienaventurada, dice el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. La segunda cosa, la emancipación. Antes yo era un esclavo del pecado, un esclavo del diablo. Yo pecaba porque no podía evitarlo. Yo iba al infierno, estaba en cadenas, lo cantamos. Y vino Jesucristo para redimirme. Para redimir. ¿Qué significa la palabra redimir? Esta noche estamos viendo muchos términos teológicos, ¿verdad? Santificación, gracia. Pero es importante definir las palabras. ¿Qué es redención? Yo creo que la redención es uno de los cuadros más bonitos lo que hizo Jesús para nosotros. De hecho, es una palabra tan amplia que hay varias palabras en griego para describir la redención. Por ejemplo, está la palabra en griego que es agorazo. Es una palabra que significa comprar en el mercado. Digamos que antes eres como tú has visto en películas o quizás documentales. Si puedes imaginar un grupo de esclavos con cadenas. Están en el mercado, hay un subastador aquí. Y viene Jesucristo y dice, yo voy a poner un precio, mi sangre. Y te compró. Ese es agorazo. Esta palabra enfatiza el precio que Cristo pagó por tu salvación. Él te redimió de la esclavitud de Satanás. Lo dice aquí, agorazo en Apocalipsis 5:9. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, Jesús, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Pero hay una segunda palabra aún más amplia. Es la palabra ex agorazo. Y probablemente has notado que es la misma palabra con un prefijo ex. Y el prefijo ex significa fuera de. Es la idea de no solamente comprar el esclavo, sino es tomar el esclavo de aquí permanentemente, fuera, para que nunca vuelva a ser un esclavo, para nunca regresar al foro para ser esclavo de otro. Esas son las buenas noticias. Cristo no solamente pagó por mi redención, sino también fue para rescatarme, para que nunca volviera a ser un esclavo. Me garantizó que nunca voy a ser un esclavo otra vez. Por eso tengo el sello del Espíritu Santo. Dice la Biblia, usando esta palabra, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El hijo pródigo es un cuadro de esto. Se va el hijo, rechaza a su papá, está en miseria total. ¿Y qué dice él? Voy a regresar para ser un siervo, esclavo. ¿Y qué dice su papá? No, vas a ser mi hijo. Y Jesucristo dice la misma cosa de ti. Estás en un mundo que no daría 5 por tu vida ni por tu alma. Y Dios lo ve y dice, no, yo voy a comprarte. Pero no para ser mi siervo solamente, para ser mi hijo. Ese es tremendo, la redención. Pero la palabra más amplia y más bonita es la palabra usada aquí en Tito 2. Es esta palabra que es completamente diferente. Es la palabra lutro o lutroo, que significa que no solo compraban el esclavo de foro para nunca volver, sino también le daron la libertad. Significa librado. ¿Qué hizo Jesús cuando murió en la cruz? Me compró, me quitó del foro para ser su hijo, pero después me dijo, estás libre, estás libre, estás libre. Eso es tremendo lo que hizo Jesús. Esto es el fruto, el producto de la gracia, que no tenemos que pecar porque somos libres y debemos estar agradecidos con Dios. Se usa aquí para decir rescatados, sabiendo que fuisteis rescatados o redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Yo creo que el problema con muchos de nosotros es que no entendemos esto. Debemos estar gritando de los techos, Cristo nos liberó, Cristo nos liberó, no tengo que pecar, no voy al infierno, porque Él derramó su sangre para rescatarme. Y lo que debe producir finalmente es lo que dice la última parte, versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Y qué dice?
celoso de buenas obras. Celoso. ¿Cómo puede alguien ser rescatado del poder del pecado, liberado y purificado para no tener culpa y no querer vivir para el Señor? ¿Cómo es que no vas a ser celoso? No vas a estar emocionado, no vas a sentir entusiasmo por el Señor. Yo quiero proponer que un miembro de una iglesia que no tiene celo por buenas obras debe revisar si realmente es un creyente o si entiende la gracia de Dios. Porque entender la gracia de Dios debemos gritarlo de todas partes. Ese es el último producto de la gracia, entusiasmo. Ahora, ¿qué significa la palabra celo? Normalmente cuando pensamos en la palabra celoso, pensamos en algo negativo. Normalmente uno piensa, no, es un esposo celoso. Ni siquiera su esposa puede ir a la tienda para comprar una gaseosa, es tan celoso. Entonces, normalmente pensamos en la palabra celoso, es una palabra negativa. En la Biblia es una palabra positiva. La palabra significa interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona. Yo voy a usar un sinónimo, es alguien radical. Es alguien radical. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos miedo de esa palabra? Porque hemos visto muchos abusos de ese principio. Por ejemplo, ¿dónde encuentras personas celosas? Número uno, la política. En la política, a mí me impresiona cómo la gente puede ser tan celoso por su partido y por su causa políticamente hablando. Yo siempre digo esto, qué bueno votar, qué bueno tener una posición en el gobierno. Todo esto es bueno, pero tenemos que recordar que quien va a arreglar este mundo es Jesucristo, número uno, y tener celo por Él. Cuando Jesucristo andaba en la tierra, había un grupo de personas que se llaman los celotes. De hecho, uno de sus seguidores se llamaba Simón, llamado celote, viene de celo. Ellos tenían celo por derrocar el gobierno romano. Realmente eran como guerreros que querían rebelarse en contra del imperio romano. Pero vino Jesús para enseñar otro camino mejor, el evangelio, porque el evangelio es mucho más radical. La gracia es más radical que cualquier causa política. Otro lugar donde vemos excesos es con la religión. Pablo era un hombre celoso por su religión antes de convertirse. Dice en Gálatas 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ser celoso no es malo cuando es la causa correcta o la persona correcta. De hecho, cuando no tienes celo por la cosa correcta, es un celo sin conocimiento. Porque le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Entonces, uno podría decir, quizás otra palabra es, pero hermano, yo no quiero ser fanático. Yo no quiero ser fanático. De hecho, cuando yo me convertí, los primeros años no estaban tan molestos conmigo, pero cuando dije que iba a dejar mi trabajo y ir a los Salvador, fanático, tonto, y palabras que yo no puedo repetir. O sea, terrible, porque es un fanático. A mí me ven como un fanático, pero voy a hacer algo con mucho amor. Si no tienes celo por Dios, tienes un problema. Es posible que no eres creyente. Porque quien modeló el celo por Dios es Jesucristo. Cuando entró en el templo y vio que la gente estaba vendiendo y usando el templo como una fuente de dinero. Yo siempre digo a la gente que me dice, no, yo no quiero tener nada que ver con el evangelio, porque todos son hipócritas y quieren tu dinero. Yo siempre digo, qué bueno, estás en la compañía de Jesús. Jesús está de acuerdo. A Jesús no le gustaba este tampoco. De hecho, Él lo comprobó aquí. ¿Te acuerdas de esto? Y Él dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, que dice, el celo de tu casa me consume. Entonces la Biblia enseña que Cristo tenía celo por su Padre, pero también por la causa de su templo. Si no tienes celo,
Hay un problema. Y yo quiero proponer que hoy, en este momento, Jesús está buscando radicales para cambiar el mundo. De hecho, Jesús tenía un problema con las personas, con los evangélicos buenos que no son fanáticos. De hecho, le causa náusea. Es lo que dice la Biblia. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y yo siempre pienso en mi mamá cuando veo este pasaje, porque cuando era un niño, yo vivía en los días cuando un niño sábado podía salir a las 8 de la mañana y los papás no se preocupaban por dónde andaba. Nosotros jugando deporte y jugando en el bosque y todo esto, pero mi mamá siempre decía, tenés que regresar a las 5 para la cena. Tenés que regresar a las 5 para la cena. Y yo muchas veces no llegaba a tiempo. Yo no siempre he sido tan buena persona como ahora, ¿verdad? Pero yo no llegaba a las 5. Entonces mi mamá, ¿sabe cómo me castigaba? Dejaba el plato afuera en la mesa para que llegara a ser comida tibia. Y lo peor fue la ensalada con aderezo después de 1 o 2 horas. Esto me motivaba a llegar a tiempo en cada momento. Me lo hacía con desayuno. Si no llegaba a tiempo, dejaba los cornflakes empapados en leche. ¿Cuántos han comido cornflakes o cereal empapados en leche? Ese es el creyente moderado. Ese es el evangélico no fanático, que no tiene celo. Ese es el creyente típico. Yo llego los domingos, yo no vendo crack, estoy bien. Dice Dios, guácala esto, eso es terrible. Si realmente entiendes, quizás no entiendes, pero si realmente entiendes el precio que Cristo pagó, si entiendes que tienes una fuente de poder dentro de ti, ¿cómo es que no vas a decir a todo el mundo sobre esto? ¿Cómo es que no va a ser algo importante? ¿Qué dice Jesucristo a la persona tibia? Eso es lo que dice Jesús a la persona tibia. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues qué. En otras palabras, ¿qué hemos aprendido esta noche? Ser celoso es un mandamiento. Es un mandamiento. Y arrepiéntete. Y lo comparto porque quizás si no tienes entusiasmo por Dios, si no tienes entusiasmo por hacer buenas obras, si no quieres servir al Señor, debes revisar tu corazón. Porque quizá la gracia de Dios no está dentro de ti. Y yo te animo a que recibes a Cristo. Y yo no tengo tiempo para desarrollar el último punto, pero nota cómo se manifiesta este entusiasmo. Versículo 15. Esto, dice Pablo, esto se refiere a la gracia de Dios. Esto habla y exhorta y reprende con toda la autoridad. Nadie te menosprecia. Él dice, eso, la gracia de Dios, es la mejor cosa que ha ocurrido en la historia. Es tan precioso y tan importante que tienes que hablarlo. En todas tus conversaciones debe ser algo natural que sale en tus conversaciones, pero también debes exhortarlo y reprender. O sea, debes predicarlo en cada momento, proclamarlo a otras personas. Porque no hay nada mejor pasando en el mundo que la gracia de Dios. Y acuérdate que la gracia de Dios no es solamente que vino Jesús para salvarnos, sino también que vive en nosotros para cambiarnos. Y esto produce esperanza porque está dentro de nosotros y viene en el futuro. Yo termino con esta ilustración. Una vez un hombre en una iglesia tenía carga por una viuda en la iglesia para ayudarle porque no podía pagar la renta, no podía pagar la luz, no tenía trabajo. Entonces dicen que ella llegó al apartamento, vive en un apartamento y tocó la puerta porque llevaba un regalo, o sea, dinero para ella. Tocó la puerta y no contestaba, Y estaba tocando la puerta y sabía que estaba, pero tocando la puerta y nunca abrió la puerta. Entonces dice que el domingo siguiente la buscó y le dijo, fíjese que yo llegué a su apartamento el otro día y toqué la puerta varias veces. Y él dijo, sí, yo sé, yo escuché. Pero yo pensaba que usted era el dueño del apartamento que quería cobrar el dinero. Por eso no contesté la puerta. Y yo pensé cuando escuché esta ilustración, dice la Biblia, Jesús dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entre a él. Yo creo que muchas personas creen que Dios está tocando la puerta como el dueño del apartamento.
te quiere quitar algo. Tienes que hacer algo para Él. Cuando no está tocando la puerta para quitar algo, está tocando la puerta para darte algo. Y Dios nos ha dado dos cosas preciosísimas: la salvación en Cristo y la presencia de Él en nosotros. Y Dios quiere hacer cosas grandes por medio de ti. Buenas obras, son buenas obras. Pero para que las obras sean buenas, tienes que permitir que la gracia te cambie y también tener celo, ánimo, entusiasmo, emoción por las cosas de Dios. Y yo te animo en esto. Acuérdate que la gracia es lo que Dios ha hecho para ti. Él ha hecho todo. Te falta a ti dar el último paso. Oremos. Padre, gracias por tu gracia. Aún ahora, después de estudiar este pasaje, yo reconozco que no comprendo todo el alcance de tu gracia. Pero te doy gracias, Señor, porque lo que sí entiendo es que no me merezco la salvación. Y no me merezco que tú vives dentro de mí, ni ninguna persona que está presente. Pero juntos, Señor, te damos gracias por esto, que tú vives en nosotros y nos guías. Y yo te pido por cada persona presente en este lugar, que número uno puede experimentar la gracia que viene con la salvación. Si está presente una persona aquí esta noche que no te conoce personalmente, que nunca recibirá a Cristo por la gracia, te pido que toques a su corazón en este momento. También te pido por lo que te hemos recibido, que podamos experimentar la gracia en nuestros días cotidianos, que podamos experimentar tu poder obrando por medio de nosotros, Señor. Ayúdanos a reprender o renunciar a la impiedad, de los deseos mundanos, y vivir justa, sobria y piadosamente, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Y siempre con los ojos cerrados y la cabeza inclinada. Quizás tú has venido esta noche y tú dices: Steve, yo voy a ser sincero, yo pertenezco al primer grupo, el grupo que yo no he experimentado la gracia en la salvación, pero me he dado cuenta, y esta noche yo quiero entregar mi corazón a Jesucristo. Yo quiero recibir a Cristo, recibir esta gracia. Si ese desea tu corazón, en este momento yo quiero orar por ti, así que te pido que lo indiques levantando tu mano. Si tú me dices esta noche: Steve, yo entiendo que es la gracia y yo la quiero para la salvación. Yo no soy salvo, pero necesito la gracia. ¿Habrá alguien? Si yo necesito esto. Padre, tú ves a nuestros corazones y a nuestras vidas. Y yo te pido, Señor, que puedas hacernos, convertirnos en un pueblo tuyo, celoso de buenas obras. Y que podamos creer en este mensaje y proclamar la gracia a un mundo que no tiene esperanza, para que puedan conocer la felicidad que conocemos nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén.